Me advirtió entre risas que su dinero jamás sería compartido. Cuando dijo que me estaba haciendo un favor al casarse conmigo, simplemente le devolví el anillo y me fui. Una semana después, apareció llorando en mi trabajo diciendo que no lo decía en serio. Hola, mi nombre es Sebastián. Tengo 33 años y dirijo una pequeña organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a veteranos a encontrar empleo y vivienda cuando dejan el servicio militar. No es una gran empresa, solo somos 6 personas dándolo todo para evitar que quienes sirvieron al país terminen en la calle. Operamos con un presupuesto ajustadísimo, y mi salario ronda los $60.000 al año. Hace 3 años conocí a Valeria, de 31, en una gala benéfica. Nuestra organización recibió un pequeño reconocimiento, y ella asistió como representante de una firma de inversión. Tuvimos química desde el primer momento, comenzamos a salir y la relación avanzó rápidamente. Valeria no solo tenía dinero, era extremadamente rica, trabajaba como banquera de inversiones y ganaba más de $350.000 anuales, sin contar bonificaciones. Todo lo suyo era de diseñador, vivía en un moderno apartamento en el centro de la ciudad, y salía a cenar gastando $500 como si fuera cualquier cosa, mientras yo estiraba cada dólar de subvención para cubrir las necesidades de otro veterano sin hogar. Nuestra relación fue buena en general, aunque a veces soltaba comentarios sutiles que me hacían ruido. Frases como, yo no podría trabajar en el sector social, esa ansiedad económica me mataría o no te gustaría hacer algo más ambicioso algún día. No respondía a esas observaciones porque creía que, a pesar de todo, valoraba lo que hacía. El verano pasado nos comprometimos y la boda estaba planeada para este junio. Todo parecía ir bien hasta que, hace 2 meses, salió el tema del acuerdo prenupcial. Ahí comenzó a desmoronarse todo. Una noche, estábamos en su casa viendo algo sin importancia en la televisión, cuando soltó. Estuve pensando que deberíamos firmar un acuerdo prenupcial, dijo con total naturalidad. Ya hablé con mi abogado para que redacte algo. Me sorprendió lo directa que fue, aunque, dadas nuestras diferencias económicas, tenía cierto sentido. Pensé que se trataría solo de una formalidad. Claro, está bien, respondí intentando mantener la calma. Servirá para protegernos a los dos. Su sonrisa fue inmediata, como si acabara de dar la respuesta correcta en un examen. Perfecto, estoy pensando que deberíamos mantener nuestras finanzas completamente separadas, incluso después de casarnos. ¿Totalmente separadas? ¿Incluso para gastos importantes? Pregunté, desconcertado. Tendremos una cuenta compartida para lo del hogar. Ambos pondremos dinero proporcional a nuestros ingresos, explicó. Parecía justo. Asentí, creyendo que era una propuesta razonable. Pero entonces me pasó un sobre grueso por la mesa. Era el borrador del acuerdo prenupcial que ya había preparado su abogado. No soy experto legal, pero bastó con una lectura rápida para notar que estaba totalmente desequilibrado. Todo lo que ella ganara, incluyendo bonificaciones, acciones, inversiones futuras, seguiría siendo exclusivamente suyo. Mientras tanto, mis ingresos sí podrían usarse para los gastos compartidos. No había una sola cláusula que me diera alguna participación real en las decisiones financieras como pareja. Esto se siente muy desequilibrado, dije, intentando mantenerme sereno. ¿No deberíamos al menos tomar juntos las decisiones importantes en lo económico? Ella se echó a reír. No fue una risa genuina, sino más bien la típica carcajada condescendiente. ¿Aportaré para los gastos del hogar, Sebastián? Pero mis bonificaciones, mis rendimientos del mercado, eso se queda en mis cuentas. Encogió los hombros, como si fuera lo más lógico del mundo. Vamos, seamos realistas. Yo soy la experta financiera aquí. Abrí la boca para decir algo sobre el matrimonio, sobre que se trataba de una sociedad, sobre tomar decisiones juntos, aunque ella manejara mejor el dinero. Pero antes de que pudiera decir nada, me miró con una expresión extraña y dijo, escucha, Sebastián, he pasado 10 años construyendo mi patrimonio. 10 años. No pienso arriesgar la mitad por alguien que trabaja con veteranos sin hogar por monedas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba recién estallada. El silencio fue absoluto. ¿De verdad había dicho eso? ¿De verdad acababa de reducir mi vocación a monedas? Sentí un frío muy profundo instalándose en el pecho. Creo que me voy, dije apenas en un susurro. Ella puso los ojos en blanco. No seas tan sensible. Es solo un tema práctico. Sebastián, tú sabes que valoro lo que haces, pero hay que ser realistas con el tema del dinero. No respondí, solo tomé mi chaqueta del respaldo de la silla y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó con tono exigente. Me di la vuelta y le dije, gracias por tu sinceridad. Fui directamente a casa de mi amigo Martín. No le expliqué nada al principio, solo le pedí si podía quedarme en su sofá. Apagué el móvil porque Valeria me estaba llamando sin parar. Esa noche, su frase seguía resonando en mi cabeza. Por monedas. 3 años juntos y eso era lo que realmente pensaba de mí y de lo que hago. A esas alturas entendí que el acuerdo no era solo para proteger sus bienes. Era un mensaje claro de cuál era mi lugar en su mundo. Y ese lugar estaba muy por debajo de ella, y de su dinero. A la mañana siguiente, encendí el teléfono y tenía más de 15 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes. Desde perdón,
Por favor, háblame hasta estás siendo dramático e inmaduro. Un manual de manipulación emocional. Martín, que es marine y ha colaborado varias veces con nuestra organización, me ofreció un café mientras escuchaba toda la historia. Cuando le conté lo que ella había dicho, solo negó con la cabeza. Eso está muy mal, hermano. Alrededor del mediodía le respondía Valeria. La boda se cancela. Pasaré el fin de semana a buscar mis cosas. Y entonces pasó de arrepentida a desquiciada. En menos de una hora ya estaba llamando a nuestros amigos en común. Pero no solo llamando, fue una ofensiva total. Según me contaron, estaba llorando histéricamente, diciendo que la había dejado porque quería su dinero, que había planeado aprovecharme de ella desde el principio y que cuando intentó proteger su patrimonio, reaccioné de forma violenta y me fui. Lo más insólito fue que algunos lo creyeron. Personas que me han visto años trabajando con dedicación por casi nada, de repente pensaron que yo era un interesado. Por suerte, la mayoría me contactó para escuchar mi versión. No exageré nada, solo repetí exactamente lo que ella había dicho sobre mi trabajo. Eso bastaba. No pienso arriesgar la mitad por alguien que trabaja con veteranos sin hogar por monedas. La mayoría se quedó sin palabras ante semejante frialdad. Y cuando eso ya no fue suficiente, empezó a correr rumores, que yo resentía su éxito, que la había presionado para que pagara cosas, lo cual era completamente falso. Siempre procuré cubrir mis propios gastos, aunque eso implicara elegir alternativas más económicas. Mientras tanto, yo estaba ahí, sentado, tratando de procesar que mi relación de 3 años había terminado. La mujer con la que pensaba casarme veía todo el esfuerzo de mi vida como un simple pasatiempo, algo sin verdadero valor. Eso duele, y mucho. El viernes le envié un mensaje para avisarle que pasaría el sábado por la tarde a recoger mis cosas. Su respuesta fue seca: está bien, pero hazlo rápido. Cuando llegó el sábado, fui a su departamento acompañado de Martín. Lo llevé como testigo, por si acaso intentaba algo fuera de lugar. Lo que encontré fue ofensivo. Todas mis pertenencias estaban metidas en bolsas de basura, no en cajas, ni en maletas. Bolsas de basura, como si mis cosas no valieran nada. Empecé a revisar y enseguida noté que parte de mi ropa estaba manchada. Mi camiseta firmada de béisbol tenía restos de maquillaje. Eso no fue un accidente, fue intencional, un daño deliberado. Le pregunté por el reloj de mi abuelo, un Omega antiguo que me dejó cuando falleció. No tiene un gran valor económico, pero para mí es insustituible. Valeria me miró con cara de inocente. ¿Qué reloj? Yo no vi ningún reloj, respondió. Supe en ese instante que estaba mintiendo. Ese reloj siempre estaba en el mismo cajón. Valeria, ese reloj es lo único que tengo de mi abuelo. ¿Dónde está? Insistí. Ella se encogió de hombros y con una sonrisa sarcástica, me dijo: tal vez lo dejaste en otro lugar. Sentí como se me tensaban los músculos del cuerpo. Saqué el teléfono. Muy bien, voy a llamar a la policía y reportar el robo de una reliquia familiar. Su expresión cambió de inmediato. No seas exagerado. Déjame revisar otra vez. Milagrosamente, encontró el reloj en su habitación. Dijo que seguramente lo había pasado por alto al empacar mis cosas. Claro, cómo no. Recogí el resto de mis pertenencias, todas en esas miserables bolsas, y me dirigí a la salida. Entonces escuché su voz: y ya está. 3 años juntos y te vas por un comentario. Me giré a mirarla, ahí de pie con su ropa de diseñador, en su elegante departamento, rodeada de lujos que claramente valoraba más que el respeto por los demás. No fue solo un comentario, Valeria. Fue una ventana a cómo realmente me ves, y lo que vi, no me gustó, le respondí. Cargué las bolsas en la camioneta de Martín y me fui. Fin de la relación. Boda cancelada. Ese mismo día envié un correo a sus padres, educadamente, agradeciéndoles su hospitalidad a lo largo de los años y explicando que la boda no se llevaría a cabo. Nunca respondieron, lo que me dejó claro de dónde venía el sistema de valores de Valeria. La semana siguiente fue dura. Me refugié en mi trabajo en la fundación para no pensar demasiado en lo que había pasado. Y cada vez que comenzaba a sentir lástima por mí mismo, recordaba que mi labor realmente ayuda a personas, aunque ella jamás lo haya entendido. Mientras tanto, Valeria seguía contando su versión a quien quisiera escucharla. Primero dijo que me fui porque me molestó que hablara de un acuerdo prenupcial. Luego afirmó que le exigí la mitad de sus bienes. Después, que la estuve manipulando financieramente durante toda la relación. Cada historia más absurda que la anterior. Decidí no responder, no hablar mal de ella, no justificarme ante amigos en común. Simplemente seguir adelante. Conseguí un pequeño departamento cerca de la oficina de la organización. Nada lujoso, pero mío. Y lo mejor, no tenía que dar explicaciones sobre mi carrera a nadie. Pero entonces una noche, mis padres me llamaron. Mi madre sonaba preocupada. Sebastián, ¿estás bien? Recibimos una llamada extraña de la madre de Valeria. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué dijo? Pregunté. Dijo que te habías aprovechado de Valeria económicamente. Que estabas enojado porque no te dio acceso a su dinero. Eso no suena nada a ti, agregó mi madre. Tomé aire y les conté todo con detalles. Silencio del otro lado. Y entonces habló mi padre, que rara vez pierde la calma,
Esa es la mayor estupidez que he escuchado en mi vida. Ricardo, exclamó mi madre, pero yo sabía que en el fondo, estaba de acuerdo. No, en serio. Nuestro hijo trabaja duro ayudando a veteranos y apenas gana lo justo, y esta mujer tiene el descaro de llamarlo interesado después de lo que dijo sobre su labor. Mis padres siempre han sido de clase media. Papá es electricista jubilado. Mamá, maestra. Siempre han estado orgullosos de mi trabajo, aunque a veces se preocupen por mi estabilidad financiera. Jamás lo creímos, me dijo mi madre, pero nos preocupó. Son acusaciones graves. Asentí. Lo sé, está contando estas cosas por todos lados. Pensé que ahí terminaría todo, una ruptura dolorosa, algo de drama y después cada uno seguiría su vida. Pero no. Aproximadamente una semana después de mudarme, recibí una llamada de uno de nuestros donantes más importantes, el señor Pearson. Un hombre mayor que dona casi 50.000 al año. Sebastián, recibí un correo perturbador sobre ti, me dijo. Y sentí el estómago retorcerse. ¿Qué clase de correo?, pregunté, temiéndome lo peor. Afirma que has estado malversando fondos de la fundación, quedándote con donaciones en efectivo, usando dinero de la organización para gastos personales. Normalmente ignoro acusaciones anónimas, pero este correo tiene muchos detalles que me preocupan. Me quedé sin palabras. Señor Pearson, nada de eso es cierto o podría reenviármelo. Lo hizo, y apenas vi el mensaje, lo supe, era Valeria. Aunque venía de un correo genérico, el estilo, las referencias específicas, solo ella podría saber esas cosas. El momento también lo confirmaba. El correo decía que me había quedado con dinero, que había usado fondos para viajes personales. Se refería a una ocasión en la que visité a un veterano mientras estaba en un viaje con Valeria y me reembolsaron los gastos de gasolina. Ridículo, le expliqué todo al señor Pearson, que comprendió de inmediato. Lo imaginaba, me dijo. Solo quería advertirte. Las rupturas pueden sacar lo peor de la gente. Le agradecí. Colgué y me quedé mirando la pantalla del correo. Eso fue otro nivel. Ya no era solo una venganza personal. Ahora quería destruir la organización que había levantado con tanto esfuerzo. Quería dañar a las personas que ayudamos. Y en ese momento entendí que esto no había terminado. Que para ella, esto era solo el comienzo de una guerra. Durante las siguientes 3 semanas, cada uno de nuestros donantes comenzó a recibir correos electrónicos con acusaciones similares. No exagero, provenían de distintas cuentas, pero todos compartían el mismo tipo de acusaciones. Algunos donantes incluso recibieron múltiples mensajes, cada uno con nuevas pruebas de mi supuesta corrupción. Me enteré de todo porque varios de ellos comenzaron a llamarme directamente. La mayoría, como el señor Pearson, me conocía desde hace años y dudaba de acusaciones anónimas. Pero otros, más recientes, estaban genuinamente preocupados. Y no los culpo. Si yo recibiera un correo detallado acusando a una organización de malversar fondos, también querría investigar. Pasé horas explicando, mostrando registros financieros y tratando de tranquilizar a quienes confiaban en nosotros. Y mientras intentaba contener esa crisis, también debía seguir dirigiendo la organización y ayudando a los veteranos, que es el propósito real de todo esto. Susan, nuestra directora financiera, comenzó a recopilar cada uno de los correos reenviados. Detectó patrones que apuntaban directamente a Valeria. Eran detalles que solo alguien que estuvo en eventos muy específicos podría saber. Incluso notó ciertas expresiones que ella usaba con frecuencia, así como referencias a viajes que habíamos hecho juntos. Esto es sistemático, me dijo, mostrándome su análisis. Está siguiendo una lista. No son ataques aleatorios. Y entonces lo entendí. La base de datos de donantes. Valeria había tenido acceso a mi ordenador cuando vivíamos juntos. Tuvo que haber copiado esa información, nombres, correos, y detalles suficientes para que sus mentiras parecieran creíbles. Pero no se quedó ahí. Empezó a publicar reseñas negativas en todas las plataformas posibles, Google, Yelp, Charity Navigator, Facebook, donde fuera. Creó perfiles falsos con nombres como veterano decepcionado o vigilante de donaciones, para fingir que las quejas venían de distintas personas. Afirmaban que nuestra organización estafaba, que prometíamos servicios que no cumplíamos y que presionábamos a los veteranos vulnerables para que donaran. Mentiras. Absolutamente todo era falso. Las donaciones comenzaron a caer. Varias personas cancelaron sus aportes mensuales. Algunas empresas con las que teníamos convenios llamaron para pedir explicaciones. Nuestra reputación, esa que me había costado años construir, estaba en juego. Rompí mi regla de no contacto y le escribí. Solo una vez. Sé lo que estás haciendo. Por favor, detente. No me estás haciendo daño solo a mí. Estás afectando a veteranos que realmente necesitan ayuda. Su respuesta fue un puñal disfrazado de indiferencia. No sé de qué hablas. Quizás tu caridad recibe malas reseñas porque no es tan buena como crees, ¿lo pensaste? Me quedé mirando esa pantalla como si la hubiese escrito una completa desconocida. Esa arrogancia, esa falta total de autocrítica, ese veneno encubierto con una sonrisa. Respondí sin perder la compostura.
pero sin callarme. ¿De verdad no te das cuenta de lo patético que es esto? No estás revelando nada, solo estás proyectando tu frustración porque no aceptaste cómo terminaron las cosas. Estás dispuesta a destruir algo que ayuda a gente vulnerable solo porque tu orgullo salió herido. Eso no es justicia, es miseria emocional. Pasaron unos minutos, casi creí que me había bloqueado. Pero entonces llegó su última estocada. Vaya, hoy te levantaste con ánimos de mártir. Debe ser agotador fingir ser el bueno todo el tiempo. No te creas intocable solo porque estás detrás de una fundación. No todos te ven como tú te ves. Tal vez no seas la víctima. Tal vez solo seas un tipo con complejo de salvador y un ego golpeado. Y después me bloqueó. Pensé que no podía empeorar. Me equivoqué. Unos días después, organizamos una feria de recursos para veteranos sin hogar. Habían asistido unas 50 personas. Estábamos en plena actividad cuando Valeria apareció. Sin previo aviso, comenzó a gritar. No confíen en ellos. Son unos farsantes. Sebastián se queda con las donaciones y se va de vacaciones. Están bajo investigación. El salón se paralizó. Veteranos, voluntarios, representantes de vivienda, todos en silencio, desconcertados. Yo no podía moverme del asombro. Por suerte, Martín, uno de nuestros voluntarios frecuentes y exmarino, se acercó con calma. Señora, este es un evento privado. Le voy a pedir que se retire. Ella gritó aún más fuerte, señalándome. ¿Saben lo que me hizo? Me utilizó durante años, y ahora los está usando a ustedes también. Otros dos voluntarios, incluyendo a Darius, también veterano, se colocaron a los lados de Martín. Darius sacó su teléfono y comenzó a grabar. Una decisión que agradeceríamos después. Por favor, no nos obligue a llamar a la policía, dijo Martín con firmeza. Aquí hay gente que realmente necesita ayuda. Entonces Valeria miró alrededor, pareciendo por un segundo tomar conciencia de su entorno. Vi una chispa de vergüenza cruzar su rostro, que enseguida se desvaneció en pura rabia. Todos sabrán la verdad, escupió. Ya lo verán. Y se marchó, empujando una mesa con folletos en su camino. Tuve que levantarme y explicar frente a todos que esa mujer era mi exprometida, que nuestra relación había terminado recientemente y que todo lo que dijo era falso. Uno de los momentos más humillantes de mi vida. Al día siguiente descubrimos que había conseguido los teléfonos de algunos veteranos a los que asistíamos y los había llamado uno por uno para advertirles que pronto cerraríamos y que buscaran ayuda en otro lugar. Lisa, nuestra coordinadora de programas, estaba devastada. Sebastián, esto ya no es entre ustedes dos. Está haciendo daño real a las personas que intentamos proteger. Y tenía razón. Esto había dejado de ser una disputa personal. Valeria estaba decidida a destruir un proyecto que beneficiaba a quienes más lo necesitaban. Todo porque no supo aceptar el final. Tuvimos que cancelar uno de nuestros programas de vivienda por la pérdida de fondos. Fue entonces cuando supe que tenía que actuar, no por mí, sino por los demás. Llamé a Catherine, nuestra asesora legal, que normalmente nos ayuda con temas de contratos y cumplimiento. Le conté todo y le mostré las pruebas que habíamos reunido. Esto es un caso de difamación de manual, dijo tras revisar los documentos. Y como se trata de una organización sin fines de lucro que ayuda a una población vulnerable, es probable que el juez no sea muy comprensivo con ella. No quiero demandarla, le respondí. Las demandas son costosas y consumen tiempo. Necesitamos enfocarnos en nuestra misión. Pero Catherine fue clara. Sebastián, tu misión está siendo saboteada. A veces, la mejor defensa es una buena ofensiva. No podemos dejar que esto pase sin consecuencias. Pensé en los veteranos que se quedaron sin vivienda por los recortes, en los donantes que se alejaron por mentiras, en aquellos que quizás ya no se atreverían a buscarnos. Finalmente dije, está bien, hagámoslo. Reunimos todo el material, y verlo en conjunto fue devastador. No eran simples ataques al azar. Era una campaña meticulosa y calculada para destruir algo que me había costado años construir y que servía a personas vulnerables. Interpusimos una demanda por difamación contra Valeria, reclamando daños por la pérdida de donaciones, el daño a nuestra reputación y perjuicios adicionales por haber atacado deliberadamente a una organización de asistencia a veteranos. Catherine insistía en que los daños punitivos no solo eran necesarios para compensar lo que habíamos perdido, sino para dejar claro que ese tipo de comportamientos tienen consecuencias graves. Cuando Valeria fue notificada formalmente de la demanda, su reacción fue desproporcionada. Me llamó fuera de sí, gritándome que quería arruinarle la vida y su carrera. Al parecer, no veía la ironía de la situación. Su contraataque fue presentar una contrademanda en la que me acusaba de haberla maltratado emocionalmente durante nuestra relación y sostenía que todo lo que había dicho sobre mi organización era cierto. Una maniobra clásica de negar, atacar y hacerse pasar por víctima. Lo más indignante era que, mientras intentaba destruir una fundación que ayuda a veteranos sin hogar, ella trataba de pintarse como la perjudicada. Fue entonces cuando todo empezó a ponerse interesante. El caso fue asignado al juez Williams. Desde la primera audiencia dejó claro que se tomaba muy en serio las acusaciones hacia una organización que apoya a exmilitares. El tribunal reconoce el papel fundamental que cumplen estas entidades cuando los servicios estatales no alcanzan, dijo, lanzándole a Valeria una mirada helada. No diría que fue parcial,
pero desde el primer momento se notaba que no se tragaba su discurso de víctima. Llegó la fase de presentación de pruebas. Ambas partes debíamos entregar toda la documentación, registros financieros, correos con donantes, archivos internos. Por nuestro lado, no había preocupación. Nuestras cuentas eran transparentes, los servicios que brindamos estaban bien documentados, y el impacto de nuestra labor era medible. Pero Valeria también debía entregar sus correos, mensajes y cualquier contenido relacionado con su campaña en nuestra contra. Ahí fue cuando todo explotó. El abogado que la representaba, un tipo costoso recomendado por su firma, parecía incómodo desde el momento en que empezaron a salir a la luz los documentos. Descubrimos que Valeria no solo había enviado correos impulsivos, sino que había organizado una operación meticulosa. Encontramos hojas de cálculo donde clasificaba a nuestros donantes, anotaba qué mentiras resultaban más convincentes y planificaba seguimientos. Había creado más de una docena de cuentas falsas para fingir que muchas personas estaban descontentas con nuestra labor. Y lo más imprudente, todo lo había hecho desde su ordenador del trabajo, algo que, seguramente, no caería bien entre sus superiores. El punto de quiebre fue cuando la oficial de cumplimiento de su firma, quien ya tenía sospechas sobre su conducta ética, decidió reportarla al comité disciplinario, especialmente después de leer algunos de sus comentarios despectivos hacia los veteranos. En su declaración formal, Valeria se mantuvo firme en su versión, que yo era abusivo con el dinero y que mi organización era poco fiable. Pero cuando se leyeron sus propios mensajes en voz alta, comenzó a desmoronarse. El momento más fuerte fue cuando salió a relucir un correo dirigido a un donante que era padre de un soldado caído. Al escucharlo, no pudo contener el llanto. Estaba tan furiosa, solo quería que sintiera el dolor que yo sentía, admitió. La expresión de su abogado fue un poema. Parecía calcular en silencio cuánto de su adelanto legal podía quedarse sin llegar a juicio. El juicio en sí duró 3 días. Nuestra evidencia era sólida, directa e imposible de ignorar. El abogado de Valeria apenas logró presentar una defensa débil, argumentando que se trataba de una mujer despechada que había cometido errores en un momento de fragilidad. Pero el juez no se dejó engañar. El nivel de planificación en estos actos sobrepasa cualquier reacción emocional típica de una ruptura, afirmó en pleno juicio. Esto es un intento deliberado de destruir una entidad que brinda apoyo a personas vulnerables, con métodos que cualquier persona razonable entendería como perjudiciales. Valeria terminó exponiéndose como una persona vengativa, arrogante y completamente indiferente al daño que causó. En un momento, incluso dijo, no es como si no tuvieran otras formas de recibir ayuda. Esa frase hizo que el juez se quitara las gafas y la observara en silencio durante 10 segundos que parecieron eternos. Después de todas las declaraciones y pruebas, el veredicto no tardó en llegar. Se la declaró culpable de difamación, y el juez subrayó el carácter especialmente malicioso de sus actos. La sentencia fue clara, debía pagar $1.7 millones. De esa suma, $700,000 correspondían a pérdidas directas y daños reales a la fundación, y el resto, $1 millón, eran daños punitivos por su conducta deliberadamente dañina hacia una institución dedicada a los veteranos. Cuando escuchó la cifra, Valeria se llevó una mano a la boca. Su abogado le susurró algo, probablemente confirmándole que sí, que de verdad tenía que pagar esa cantidad. Quiero dejar algo claro. Nunca hice esto por el dinero. Ni un centavo de esa compensación estaba destinado a mí. Todo iba directamente a la organización para reactivar los programas que tuvimos que suspender y ampliar los servicios. No buscaba venganza ni enriquecimiento, sino justicia para los que fueron afectados. Valeria rompió en llanto en la sala, alegando que era imposible para ella pagar ese monto. Fue entonces cuando el juez Williams pronunció la frase que jamás voy a olvidar. Tal vez no debió arriesgar su fortuna atacando a veteranos sin hogar por unos pocos dólares. Usó exactamente las palabras que ella misma había dicho al inicio de todo este lío. Fue justicia poética en su máxima expresión. Pero su caída apenas comenzaba. Al día siguiente, Catherine me llamó alterada. No lo vas a creer, me dijo. La empresa de Valeria acaba de despedirla. Al parecer, la firma tenía un código ético muy estricto. Ser encontrada culpable de atacar de forma maliciosa a una entidad benéfica dedicada a exmilitares violaba gravemente esas normas. Pero no fue solo el fallo judicial. También se descubrió que utilizó recursos de la empresa, su equipo de trabajo y posiblemente información confidencial para organizar su campaña. La oficial de cumplimiento presentó todo eso al comité, incluyendo las transcripciones del juicio. Ni siquiera le dieron oportunidad de defenderse. La llamaron, le comunicaron su despido inmediato, y la seguridad la acompañó hasta la puerta con una caja con sus cosas. Y eso no fue lo último. Como la demanda se volvió pública, su reputación quedó destrozada en el mundo financiero. Nadie quería contratarla. Su red de contactos desapareció como si nunca hubiese existido. Increíble lo rápido que se esfuman los amigos cuando ya no puedes ofrecerles nada útil. Y mientras ella lidiaba con el rechazo y la presión de pagar 1.7 millones sin su salario habitual de más de $350,000 al año, nosotros recibimos, 3 semanas después del fallo, el primer pago,
$500,000. Resultó que Valeria tuvo que vender una parte importante de su portafolio de inversiones para cubrir el fallo en su contra. El tribunal había aprobado un plan de pagos que le exigía abonar el resto en cuotas durante los siguientes 2 años, con intereses incluidos. Pero su situación económica no dejó de empeorar. Al quedarse sin empleo, no podía sostener su nivel de vida. Tuvo que vender aquel lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Su ropa de diseñador terminó, en su mayoría, en sitios de venta por consignación. Incluso su auto de alta gama lo cambió por uno mucho más modesto. Aclaro que no fui yo quien salió a buscar esta información. Nuestro abogado seguía sus movimientos financieros para asegurar el cumplimiento del pago. Además, conocidos en común comentaban detalles, y la propia Valeria dejaba pistas en redes sociales con mensajes vagos sobre nuevos comienzos y traiciones, lo típico de quien quiere atención sin admitir sus errores. 2 semanas después, Martín me mandó una captura de pantalla. Era una publicación de Valeria en LinkedIn, una serie de frases motivacionales sobre segundas oportunidades y aprendizajes personales, como si intentara reconstruir su imagen. Un error garrafal. El primer comentario fue directo: ¿no eres la que intentó destruir una organización para veteranos sin hogar porque tu ex te dejó? No vengas con tu historia de redención. Luego, alguien soltó la bomba, un vídeo de ella gritando a veteranos en situación de calle. El vídeo se volvió viral en toda la comunidad militar. Se compartió miles de veces en grupos de Facebook y foros en Reddit dedicados a veteranos. Valeria intentó hacer control de daños con otra publicación en la que hablaba de haber pasado por momentos difíciles. Pero fue peor. Exmilitares empezaron a revisar su historial en redes y encontraron publicaciones antiguas donde se burlaba del trastorno de estrés postraumático, llamaba malagradecidos a los veteranos, e incluso hacía bromas sobre los amiguitos sin techo de Sebastián. Todo eso fue recopilado en un hilo titulado Éxitos de una banquera de inversión, ¿por qué Valeria odia a los veteranos? Su publicación en LinkedIn acumuló más de 10.000 comentarios demoledores. LinkedIn tuvo que limitar las interacciones. 3 días después, ella eliminó todas sus redes sociales. 6 meses después del juicio, Valeria vivía en un estudio en una zona de la ciudad que antes habría despreciado. Trabajaba como asistente en una pequeña oficina de planificación financiera, ganando quizá una cuarta parte de lo que solía percibir. Seguía pagando el fallo judicial, aunque con cuotas reducidas, aprobadas por el tribunal en función de sus ingresos actuales. Incluso sus propios padres le retiraron el apoyo. Eso me sorprendió, porque siempre habían estado de su lado. Pero cuando descubrieron lo que había hecho, se desentendieron por completo. Su padre, descubrí después, es un oficial retirado de la Marina. Increíblemente, nunca me lo mencionó en los 3 años que estuvimos juntos. Saber que su hija había perjudicado intencionalmente a veteranos fue demasiado para ellos. Sé que todo esto podría sonar como si estuviera celebrando su caída, pero no es así. No siento satisfacción al ver cómo alguien a quien quise tanto termina así. Es simplemente triste. Todo esto, el juicio, la pérdida de su empleo, la ruina financiera, se habría evitado si tan solo hubiera respetado lo que hago y aceptado la ruptura con madurez. En cuanto a mí y a la organización, estamos mejor que nunca. Cuando la noticia llegó a la prensa local, la cobertura fue enorme. Nada como un titular que diga, banquera debe pagar 1.7 millones por difamar a organización de ayuda a veteranos, para atraer atención. Las donaciones no paraban de llegar. La historia del desvalido que triunfa atrapó a muchos, y la visibilidad que nos dio el caso fue invaluable. 3 meses más tarde, una noche estaba viendo un partido de baloncesto cuando tocaron la puerta. No esperaba a nadie, así que miré por la mirilla. Era Valeria. Se veía distinta, sin ropa de marca, el cabello recogido en una coleta sencilla, casi sin maquillaje. Por un instante pensé en no abrir, pero la curiosidad me venció. ¿Qué quieres?, pregunté desde la puerta. Solo hablar, respondió. Su voz sonaba diferente, más baja, sin la seguridad de antes. Por favor, Sebastián, 5 minutos. Contra todo instinto, abrí la puerta. Estaba ahí, más pequeña, como si ya no quedara rastro de su altivez. ¿Puedo pasar?, preguntó. No, podemos hablar aquí. No quería que entrara a mi espacio. No me fiaba de que no estuviera grabando o algo por el estilo. Asintió, como si lo hubiera anticipado. Solo quería pedirte disculpas. Lo que hice estuvo mal. Todo. Estaba dolida, estaba furiosa, y reaccioné de forma horrible. La observé en silencio. ¿De verdad pensaba que un lo siento bastaba después de todo? ¿Te lo sugirió tu terapeuta? ¿Alguna especie de ejercicio de reparación? Bajó la mirada. Sí, estoy yendo a terapia, intentando entender por qué hice lo que hice. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Por qué intentaste destruir una organización que ayuda a veteranos sin hogar solo porque terminamos? Se estremeció por la crudeza de mis palabras. Siempre he definido mi valor por mi éxito, por el dinero, el estatus. Cuando te fuiste de mí tan fácilmente, me sentí vacía, como si todo lo que yo valoraba no tuviera importancia para ti. Así que quise destruir lo que tú valorabas. Fue mi forma retorcida de responder. Fue, probablemente,
lo más honesto que me había dicho en años. Lastimaste a muchas personas, Valeria. No solo a mí. Gente que necesitaba ayuda. Personas que confiaban en nosotros. Lo sé, susurró. No puedo enmendar eso. Pero sigo haciendo los pagos, y estoy colaborando en un centro para veteranos del otro lado de la ciudad. No como castigo, lo hago porque necesito entender. No supe qué decir. Parte de mí quería creer que estaba arrepentida. Otra parte no podía olvidar lo metódico que fue su intento por destruir todo. Gracias por venir, dije al fin. Pero creo que es mejor no mantener contacto. Asintió, bajando la mirada. Lo entiendo, solo quería que lo supieras. Que lo siento, por lo que valga. Cuando se dio vuelta para irse, se detuvo y dijo, tenías razón. Por cierto, lo que haces importa, mucho más que lo que yo hacía. Ahora lo entiendo. Y se marchó. No he vuelto a saber nada más de ella desde aquella noche. Cerré la puerta y volví al sofá, pero el partido ya no tenía sentido. Apagué la televisión y me quedé sentado en silencio, con la mente dando vueltas. No sentí alegría, tampoco tristeza. Era una mezcla extraña de alivio y resignación, como si, finalmente, todo hubiera llegado a su punto final. Durante los días siguientes pensé varias veces en lo que me dijo, en si su arrepentimiento era real o si solo buscaba redimirse ante alguien que ya no podía ofrecerle nada. Pero no encontré respuestas claras. Tal vez no las hay. Quizás algunas personas no cambian del todo, solo aprenden a parecer distintas. Lo único que sé con certeza es que sigo aquí, haciendo lo que creo correcto, rodeado de un equipo que lucha cada día por quienes más lo necesitan. El daño que intentó hacer no pudo con nosotros. Y aunque no olvido lo que pasó, ya no cargo con esa rabia. Hoy, más que nunca, tengo claro que el trabajo honesto y el respeto por los demás pesan más que cualquier estatus o cuenta bancaria. Y si algo bueno dejó todo este desastre, es que me recordó por qué empecé este camino, y por qué nunca voy a dejarlo.